Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy, marzo 15 del 2022. Hoy vamos a ver el penúltimo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen Hechos del Espíritu Santo. Yo diría Hechos del Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo se ha movido, de una manera impresionante a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Les recomiendo ver los capítulos anteriores para las personas que no lo han visto. Quiero saludar rápidamente a Patricia Vivi Ospina, para Marisol Mora, Freddy Rolando, para Richard Alex Espinosa, un abrazo a la distancia, para Alberto Delgado Gil, para mi hermano querido Robert Cabrera, un abrazo a toda esa gente linda allá en Colombia, y también para los hermanos que están aquí presentes, para Víctor Macei en Colombia. Estamos orando por Colombia. No soltamos, estamos ahí, al frente, ahí, orando, pidiéndole, clamando misericordia al Padre Celestial por este país, ¿no? Yo soy ecuatoriano, yo nací en Ecuador, obviamente soy ecuatoriano, y son nuestros hermanos, imagínense, o sea, nosotros tenemos que orar no solamente por los cristianos que están en Colombia, sino también por los que todavía no conocen al Señor. Por favor. Quiero saludar también a María Antonieta, mi hermana allá en República Dominicana, para Viviana en Chile, también para su esposo Wildo, un abrazo grande a la distancia, para Silvia Rojas, Julio Jiménez, Claudia Ruiz y también para Gladys Torres. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias, es muy importante. Si no traen sus Biblias, imagínense. Ya, pues hasta capítulo 27 y no haber traído su Biblia, pues imagínense, eso ya es un crimen. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si procedemos a dar la oración inicial y luego pasamos a la lectura para arrancar con este estudio? Así que, mis hermanos, cierren sus ojos rápidamente ahí donde están, acompáñenos en oración. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por permitir que podamos reunirnos entre hermanos y amigos. Te rogamos humildemente que esta transmisión sea vista no solamente por las personas que te conocen, sino también por las personas que aún no te conocen. Padre Santo, sabemos que estamos en tiempos difíciles, hacemos todos estos sacrificios que solo tú pones el querer como el hacer. Todo esto que preparamos, lo preparamos para glorificarte a ti, también por amor a aquellos que no te conocen, porque sabemos muy bien que cuando una persona no te conoce tiene muchas consecuencias, muchos tropiezos en la vida, y muchos se quejan y se quejan y se quejan. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo nací? ¿Y por qué a mí no me bendice Dios? ¿Y por qué al prójimo sí le bendice? No, Padre Santo, te rogamos por esas personas, te rogamos para que te conozcan, para que conozcan tus atributos, para que conozcan quién verdaderamente eres tú, a quién has enviado acá en rescate, a quién. Padre Santo, te rogamos, perdónanos porque muchas veces te hemos ofendido, te seguimos ofendiendo, a veces cuando ni siquiera queremos hacerlo. Terminamos ofendiéndonos, nos duele. Por favor, Padre, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Acompáñanos, te pedimos en este día, a esta hora, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para poder captar, entender este estudio y también para poderlo corroborar, así como lo hacían los nobles de Berea. Te rogamos humildemente, Padre, danos discernimiento de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si me permiten, por favor, mi hermano Víctor Macei, ¿cómo está su internet, su audio? Bienvenido. Hechos capítulo 27. Para los hermanos que no, Dios me lo bendiga a Wildo. Ahí está Wildo. Un abrazo para todos los hermanos de Chile. Rogamos para que Biblia Libre esté por ese lado, por el lado de Chile. Amén. Pedimos al Señor de corazón, pedimos que prepare obreros, por favor. Bueno, para las personas que no están aquí,
conectados, porque los que están aquí conectados vía Zoom tienen sus Biblias a la mano, pero para las personas que están viendo la transmisión lo pueden ver en pantalla. Hechos capítulo 27. Puede proseguir, mi hermano querido. Bienvenido. Amén. Saludo cordial para todos en el mundo donde nos están viendo. Hechos capítulo 27. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda,
hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que todos los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, síganme por favor con sus Biblias. Vamos a empezar. Permítame un segundo. Ahí le ponemos el mapa, ¿no? Para que vayan viendo por dónde iba Pablo. Ok, mis hermanos, versículo 1 empezamos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Cuando el texto menciona que se decidió que habíamos de navegar para Italia, Festo les envió en un momento peligroso del año para la navegación. De nuevo, el nosotros se refiere a escenas de navegación. Ustedes recordarán Hechos capítulo 16, versículo del 10 al 17. Hechos 20 del 5 al 15. Hechos 21 del 1 al 18. Hechos 27 del 1 al 28 también. Cuando el texto menciona algunos otros presos, o bueno, también lo conocen como prisioneros, no se sabe nada de ellos, excepto que eran prisioneros del imperio y se dirigían para Roma. Cuando el texto menciona un centurión, en el Nuevo Testamento, estos hombres siempre son presentados en términos positivos. Mateo 8, por ejemplo, lo corrobora, Lucas 23:47, Hechos 10 y también los juicios de Pablo. Cuando menciona el texto al batallón imperial o la compañía Augusta, se trata de los correos oficiales entre Roma y las provincias. Pero esto es solo suposición indocumentada ante el emperador Adriano. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. La nave Arramitema era un pequeño barco costero que se detenía en cada puerto. El puerto de origen del barco era Misia, en Asia Menor. Era la primera etapa del largo y peligroso viaje a Roma.
cuando el texto menciona sobre Aristarco, su casa estaba en Tesalónica. Posiblemente regresaba a ella. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 19, versículo 29, Hechos 24, Colosenses 4:10 y también en Filemón capítulo 24. Perdón, Filemón 24. Filemón no tiene capítulo más que uno. Pudo haber ido acompañado de secundas y algunos manuscritos griegos occidentales en torno a este versículo. Lo corroboramos en Hechos capítulo 20, versículo 4. Seguimos. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sidón se trata de una ciudad fenicia, aproximadamente a 77 kilómetros al norte de Cesarea. Era la antigua capital fenicia, que por algún tiempo fue eclipsada por Tiro. Ustedes recordarán, ¿no? La New American Standard Bible dice con consideración. La New King James Version dice amable. Las otras versiones dice era amable y también dice era considerado. El asunto es que se trata de un término compuesto por amor, filos y humanidad, antropos. Este término aparece 2 veces en Hechos de los Apóstoles. Lo vemos en el capítulo 28, versículo 2 y en Tito 3:4 como un adverbio. Julio era una persona compasiva, algo sorprendente para un soldado romano. O sea, es como que qué raro, ¿no? Qué raro que un romano sea compasivo. Un soldado romano compasivo. Posiblemente había oído hablar del caso de Pablo. Cuando el texto menciona sobre sus amigos, posiblemente se refería a los cristianos de ese lugar. Julio confía en Pablo, aunque puede que un guardia romano pues lo acompañase. Cuando el texto menciona para que lo atendieran a Pablo, el texto no especifica qué tipo de atención, bien sea emocional, física o financiera. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Mis hermanos, esta es una frase confusa, ya que hace pensar a los lectores en el sur de Chipre, pero en realidad es el norte Sotavento. Los otros nombres mencionados son de la costa sur y oeste de la Turquía moderna, o lo que conocemos actualmente como Turquía. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Licia, uno de los puertos principales de la flota de grano imperial, cuyos barcos traían grano egipcio para Italia. Versículo 6. Perdón. Y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Era el barco egipcio más grande, 276 personas a bordo, la nave alejandrina, además de enormes cantidades de grano que iban camino para Roma. Los intérpretes modernos conocen estos buques de gran tamaño por los cuadros en las paredes de Pompeya y por los escritos de Luciano en torno al año 150. Imagínense. Fue el principal puerto de granos para estos buques de gran tamaño. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Gnido era una ciudad marítima libre en la costa sureste de la provincia romana de Asia. La mayoría de los buques con destino a Roma usaban este puerto. Esto lo corroboramos en la obra de Tucídides en Historia, página 8, inciso 35. Tenía 2 puertos por estar ubicado en una península. Salmón
era una ciudad en el extremo oriental de la isla de Creta. Por esta época del año intentaron aproximarse por el oeste, navegando cerca de la isla. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos se trata de una bahía cerca de la sureña ciudad de Lasea, en Creta. No es un puerto, sino una bahía. Habría sido muy difícil quedarse allí por todo el invierno. Ya vamos a ver más adelante por qué. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Había ciertas épocas del año, meses del invierno, cuando el rápido movimiento de los frentes de tormenta y la dirección del viento hacía peligrosa la navegación a vela por el Mediterráneo. Imagínense los vientos. El ayuno se refiere al día de la expiación, Levítico 16, ustedes recordarán. Era el único día de ayuno mencionado en los escritos de Moisés. Posiblemente hicieron el viaje en algún momento entre septiembre y octubre. Octubre era el periodo más peligroso para los viajes por mar. Cuando el texto menciona que Pablo les amonestaba o les advirtió, este es un imperfecto que puede referirse a una acción continua en el tiempo pasado o el comienzo de una acción. Pero la segunda opción es la mejor según el contexto. Recuerden, siempre tenemos que ver el contexto para ver de qué está hablando. Versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo emite una fuerte y puntual advertencia. Sin embargo, en realidad esto no ocurrió. Pablo dio su opinión personal, pues dice: me percibí. Al parecer, pues Dios ignoró a las personas que estaban a bordo, ¿no? Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La New American Standard Bible dice el piloto y el capitán. La New King James Version dice el timonel y el dueño. La New Revised Standard Version dice el piloto y el dueño. El resto de traducciones dice el capitán y el dueño. Esta frase denota dos personas distintas. Primero, el piloto de Kubernetes, que se refiere al timonel, quien dirige la nave. Esto lo vemos en Apocalipsis para corroborar o para saber qué significa. Apocalipsis capítulo 18, versículo 17. Segundo punto, el capitán, naukleros, compuesto de buque, naus y heredar, o mucho cleros, aunque la palabra puede significar dueño del barco. En los papiros koiné aparece capitán. La diferencia exacta entre estos dos términos no es precisa, pero probablemente sea un barco de este tamaño, barco granero de Alejandría, recordarán. Había una jerarquía de líderes, así como los marineros regulares. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Cuando menciona este texto, y sí, la frase y sí, esta es una oración condicional de cuarta clase, ya que quienes tomaron la decisión de navegar sabían que sería peligroso, pero pensaron que podían hacerlo. O sea, como que se arriesgaron. Fenice es un puerto en la costa sur de Creta, al oeste de Buenos Puertos. Hay alguna duda sobre su ubicación exacta según las fuentes antiguas de Estrabón en el escrito de geografía
página 10, inciso 4.3. Ptolomeo, la geografía egipcia, ahí también lo podemos encontrar. Aún navegaban cerca de la costa, bordeando la costa sur de Creta. Cuando el texto menciona que da al suroeste y al noroeste, al parecer en Fenice había dos pueblos separados por un pedazo de tierra que se adentraba al mar. Uno estaba ubicado a favor de los vientos y el otro con vientos en dirección contraria. La época del año determinaba pues cuál era la mejor. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Mis hermanos, hasta ahí todo tranquilo. Hasta ahí todo bien. Me imagino que tuvieron que haber orado Pablo y sus amigos. Me imagino. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La New American Standard Bible y la New Revised Standard Version dice un viento violento. La New King James Version dice un viento tormentoso. Otras versiones dice un viento muy fuerte. Bueno, lo que nosotros conocemos como un huracán. Esta palabra griega es tupón o tifón e ikos, que significa como. Era un viento repentino, muy violento. Se intensificó probablemente por la influencia de las montañas cretenses. La New American Standard Bible dice euráquico y la New King James Version dice Euroclidon. Otras versiones dicen del noroeste y del noroeste, correcto. Era el nombre particular de los marineros que le daban a este tipo de viento, pues por esta temporada, por así decirlo. El término está compuesto por la partícula griega. Este viento de euros y el vocablo latino viento del norte o aquilo. Era un fuerte viento repentino del noreste. Fue así que se convirtió en un término técnico náutico, el cual lo conocen como eucaculón, y posteriormente mal interpretado por los escribas, que lo alteraron de varias maneras para tratar de darle sentido según el contexto. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Los barcos antiguos, mis hermanos, tenían ojos pintados a cada lado de la proa. Posteriormente, también se agregaron en el arco figuras humanas o de animales. Incluso hoy en día en los buques se personifican como femeninos, como sucede en el inglés. Literalmente la frase indica ir en contra o anti, seguido del término ojo, oftalmos, de ahí viene oftalmólogo, de ahí vienen esas palabras, ¿no? Ellos no podían dirigir el barco hacia el viento o con dirección al viento. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Clauda, esta pequeña isla se encuentra a unos 50 kilómetros de la costa sur de Creta. Ahora resultaba impotente frente a un fuerte viento del noreste. Se aprovecharon de la corta duración del viento para, en la medida o en lo posible, o cuando rápidamente pudieron hacerlo, preparar el barco para los mares agitados. Hay varias variantes de los manuscritos griegos con relación al nombre de esta isla. Cauda, por ejemplo, eso está en los manuscritos P74, Alif 2 y también en el manuscrito B. Tenemos también Clauda en los manuscritos Alif y manuscritos A. Clauden en el manuscrito H, L y P. Y muchos manuscritos en minúscula. Gauden, el texto griego utilizado por Jerónimo. Claudión en algunos manuscritos en minúsculas.
Las dos primeras opciones pueden ser la forma griega y la forma latina del nombre respectivamente. Cuando el texto menciona que con dificultades pudimos recoger el esquife, bueno, en este caso el bote salvavidas, se refiere a un barco más pequeño, de estos que son de acarreo. El barquito, vamos a llamarlo así, el barquito, era un lastre que hacía difícil manipular la nave más grande. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Cuando el texto menciona que amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, se refiere a envolver las cuerdas especiales alrededor del casco del barco para ayudar a mantenerlo unido en las tormentas. Cuando el texto menciona los bancos de arena de la Sirte, se movían entre los bancos arenosos de la costa del norte de África, los cuales se denominaban Sirte Mayor y Sirte Menor. Fue el cementerio de muchos barcos de vela. Para evitar la Sirte Mayor, los marineros maniobraban el barco lateralmente de modo que se dirigiese a la deriva, pero hacia el sur, pero con mucha lentitud. Cuando el texto menciona que echaron el ancla flotante, la clave para la correcta interpretación de este contexto es el término bajar. Ahora, ¿por qué bajaron? Quizás ¿o qué fue lo que bajaron? Quizás un ancla flotante o parte de la vela. El propósito era frenar el barco en su caída y al mismo tiempo permitir pues como que cierto control. Un ancla de mar no es un ancla que se asegura en el fondo del mar, sino una especie de paracaídas que usa el peso del agua contenida para frenar al barco que se encuentra a la deriva hacia el sur. Esto sugiere el antiguo texto latino y la New American Standard Bible y la New Revised Standard Version. Hay varias traducciones que indican esto como bajar la vela. Esto lo vemos también en la versión, ¿cómo se llama? La Peshitta. El término griego significa literalmente una cosa y debe interpretarse a la luz del contexto específico. Existen varios textos en papiros específicos donde se usa para la vela, pero de ser así, bajaron parte de las velas, pero no toda la vela. Debían mantener algún control intentando una navegación costera lo más lenta posible. Por cierto, Sirte es el lugar donde se libró la última, para que ustedes vean, ¿no? Y permítame que le haga un comentario. Ustedes recordarán que existe una secta que se llama los mormones, ¿no? O la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, etc. Ellos alegan y ellos mencionan de que hubieron muchas tribus que estuvieron por ahí, que fueron a Sudamérica y que existían tantos lugares y tantas cosas que a lo largo de la historia arqueológicamente nunca se ha encontrado todo lo que esta denominación o esta secta de los mormones pues mencionan. Ellos juran y perjuran que existió la tribu de tal y que también existieron en los pueblos aquí y estos lugares acá. No existe a lo largo de la historia. Pero démonos cuenta cómo Lucas, a lo largo de todo el libro de los Hechos, él ha venido dando una serie de detalles. Detalles en donde menciona personas, detalles donde menciona lugares inclusive, que hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, Sirte. Ustedes recordarán que no hace mucho, bueno, para ser exacto, Sirte es el lugar donde se libró la última batalla civil libia, librada entre septiembre 15 y octubre 20 del año 2011. Una batalla entre el ejército de Libia, dirigido por el nuevo gobierno, y las fuerzas leales al derrocado Muammar el-Gaddafi. Tienen que haberlo escuchado. O Gaddafi.
el dictador. Ustedes saben que tenían pues una dictadura que estaba durante ya 42 años. Entonces, estos lugares sí existen, mis hermanos. Se dan cuenta cómo la Biblia, cómo la arqueología muestra de que la Biblia también tenía la razón. La geología, arqueología, bueno, en fin. Por eso es que la Biblia es inerrante, infalible. Y todos los detalles que da Lucas, justamente para corroborar de que no estaba mintiendo. Bueno, seguimos, mis hermanos. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Esto demuestra la violenta y peligrosa, que era la tormenta. Parecía pues, por muy experimentados que sean todos estos marineros, pues uno se pone tenso ante una tormenta de tal magnitud. Cuando el texto menciona con sus propias manos arrojaron al mar o empezaron a alijar, este acto demuestra que los marineros realmente temían por sus vidas. Versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Exactamente no sabemos a qué se refería. Posiblemente sea la vela mayor y su aparejo. El término, mis hermanos, es ambiguo. Esta misma palabra se usa para el ancla o parte de las velas. Lo vemos en el versículo 17. Seguimos, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando el texto menciona que pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, al parecer la frase pone de manifiesto que no tenían ni idea de dónde ellos estaban ubicados. Tenían a la costa del norte de África, pero no podía determinar qué tan cerca estaban. Sin las estrellas ni el sol era imposible navegar o identificar al menos su posición actual. Ellos no tenían pues un GPS, ¿no? Por si acaso. Cuando el texto menciona que perdimos al fin toda esperanza de salvarnos, esto prepara el escenario para la persuasión de Pablo basada en su visión anterior. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El texto menciona que llevaba mucho tiempo sin comer. Existe al menos 3 posibles aplicaciones, pero eso se las voy a dar más adelante. Cuando el texto menciona, por ahora los exhorto a cobrar ánimo, se trata de la expresión te lo dije, que esa es una frase que muchas veces no nos gusta escuchar, porque somos necios. Y todavía lo somos, muchas veces. Y más cuando Pablo actuaba con la guía del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo era su portavoz. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Noten el uso, cuando dice que solo se perderá el barco, noten el uso de la palabra en el original griego dei, que significa tenía que ser. Este es un indicativo imperfecto activo y Lucas usa la palabra con frecuencia. Lucas capítulo 2, versículo 49, Lucas 4:43, Lucas 9:22, 13:14, 13:16, 13:33, 15:32, 18:1. También lo vemos en Hechos 1:16, Hechos 1:21, Hechos 3:21, Hechos 14:27, 15:5, etcétera, etcétera. El término significa es obligatorio, es necesario, es inevitable, en pocas palabras. No hay de otra. Así como el evangelio y su crecimiento no es algo que así como que ocurrió, así como que de coincidencia, ¿no? Ustedes ya saben que no existe coincidencias para las cosas del Señor. Es más bien un plan predeterminado por Dios y el cumplimiento de las escrituras del Nuevo Testamento. Aquí Pablo, con el mismo sentido, esto
se venía a venir. Imagínenselo a nuestro hermano Pablo mencionando eso, ¿no? De allí que sea un indicativo o un aviso, un imperfecto activo, porque todos sufrieron en carne propia. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hago una pausa y pregunto. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, mi hermana María Antonieta, ¿cómo le va? ¿Cuál usted cree que sea la diferencia entre un ángel de Jehová versus decir el ángel de Jehová? Un ángel de Jehová. Y la diferencia de decir repítame. Un ángel de Jehová versus decir el ángel de Jehová. Esto lo vimos si mal no recuerdo, en el capítulo 8 lo vimos. Y hasta eso me tomo un cafecito. Que el ángel de Jehová es enviado por el Señor. Okay. Y un ángel de Jehová, es decir, como que uno lo vio o se lo soñó. Ok, muy bien. Víctor Macei, ¿qué opina usted, mi hermano querido? ¿Cuál sería la diferencia entre el ángel de Jehová y un ángel de Jehová? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, mi hermano David, lo que yo he aprendido es que cuando se menciona un ángel es uno de los millares que puede haber de los poderosos ángeles del Señor, pero el ángel de Jehová siempre está correlacionado con nuestro Señor. Siempre lo que yo he encontrado, el ángel de Jehová, tal cosa, tal, es una teofanía. Y seguramente don Pablo, para poderse dirigir en ese momento con ellos, usó ese símil, esa descripción. Gloria a Dios. Sí, así sencillito. Un ángel de Jehová, o sea, cuando ustedes vean ese, pues, un ángel de Jehová, es como mencionaba nuestro hermano, cualquier ángel. Ahí puede estar ángel, arcángel, querubín, serafín. Ahí puede estar cualquiera de ellos. Un ángel de Jehová. Sencillo. Todos sirviendo al Señor. Todos. Pero cuando dice el ángel de Jehová, ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y como había mencionado, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, a eso lo conocemos como teofanías. Entonces, ustedes recordarán que la columna de fuego en el Antiguo Testamento, etcétera, 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 ¿no? Y todo lo que pasó, incluso ustedes recordarán a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Que decían que al sonar las trompetas, los tambores, y tienen que arrodillarse y postrarse, y bueno. Y ellos dijeron, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestros principios. Nosotros amamos al Dios vivo, etcétera. Eso es idolatría, etcétera, etcétera. En este tiempo, ¿cuántos no se han doblado? No necesariamente idolatrar es, ustedes saben, pues no, las imágenes de yeso y todo eso. Pero muchos se doblan ante los deseos personales y poniendo a Dios en segundo plano, y las cosas de uno, los anhelos del corazón de uno, lo ponen en primer plano. Eso ya es idolatría. Cualquier cosa que usted ponga en primer plano, en primer lugar, como prioridad, que no sea Dios, pues eso es una idolatría. Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego, y allá en el horno de fuego, ¿quién cree que era la cuarta persona que estaba ahí caminando en medio del horno de fuego? Nuestro Señor. Ese es el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesús, como, bueno, una teofanía, pero es la presencia de nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Versículo, por cierto, Dios tenía un plan de evangelización y un propósito para la vida de Pablo, y una tormenta no iba a detener pues a Pablo. Imagínense, Pablo ya había aguantado hasta latigazos, golpes,
¿Y cree que una tormenta lo va a detener para predicar la palabra de nuestro Señor? Imposible. Entonces, bueno, sigamos. Versículo 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando el texto menciona no tengas miedo, Pablo, es un imperativo presente medio de ponente con un participio negativo, porque significa detener un acto ya en proceso. Esto lo vemos en Hechos capítulo 23, versículo 11, para corroborar o para tener otro ejemplo. Y en Proverbios 5 y Proverbios 6. Cuando el texto menciona: Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo, el primer verbo es un indicativo perfecto medio de ponente, porque indica que Dios tenía un plan y un propósito para el ministerio de Pablo. Lo vemos en Hechos 9:15, Hechos 19:21 y también capítulo 23, versículo 11. Debía ser, ahí viene la palabra dei, testigo en Roma ante el gobierno y sus líderes militares. La vida de fe de Pablo había impactado el destino de sus compañeros. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos conceda la oportunidad de estar en un barco? Claro, ya conociendo las escrituras, de repente lo conocemos al hermano Pablo y vamos en el mismo barco. Oiga, tenemos para preguntarle de todo, pues. Tenemos para estar con nuestros cuadernos de apuntes y estarle, hermano, ¿y usted qué sintió cuando dijo esta frase, todo lo puedo en Cristo que me... ¿Qué sintió? Y estar pregunte y pregunte y pregunte. Qué maravilloso. Pero mi hermano, no se apuren, no se apuren. Ya estamos en los tiempos finales, así que en algún momento cuando ya estemos ya con nuestro Señor cara a cara, posiblemente lo vamos a ver a nuestro hermano Pablo y le vamos a hacer muchas preguntas, como también le vamos a hacer preguntas a todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Pero bueno, la vida de Pablo, como le decía, o la vida de fe de Pablo había impactado el destino de sus compañeros. Esta misma extensión de gracia puede verse en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 10, capítulo 7, versículo 9. También lo vemos en 1 Corintios 7, 14. Pero no elimina, ojo con esto, no elimina la responsabilidad personal. Más bien acentúa la influencia potencial de la familia, de la fe, de los amigos y compañeros de trabajo. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En el versículo 22 se repite la amonestación de Pablo para tener buen ánimo. Tranquilos, tengan ánimos, que es un infinitivo presente similar al imperativo presente activo. Tener buen ánimo. Cuando el texto menciona confío en Dios, el encuentro de Pablo con nuestro Señor Jesucristo fue una experiencia que definitivamente cambió su vida. Ver al Cristo vivo le permitió confiar en la palabra de Dios. Va a salir exactamente como lo he dicho. O sea, imagínense la seguridad que tenía Pablo. La fe, mis hermanos queridos, es la mano que recibe los dones de Dios. No solo la salvación, sino la providencia. Esto es una frase que mencionó Robert Girlestone en una cita a Romaine en el libro La vida de fe, por si acaso. Nos acercamos ahora al Nuevo Testamento haciendo una clara distinción entre la fe por una parte y por otra en la confianza y la esperanza. La fe es tomarle la palabra a Dios, mientras la confianza, la paciencia y la esperanza son frutos propios de la fe que se manifiestan como una amenaza, una promesa o un mandato. Si lo tomo como un sí y amén, eso es fe. Y el acto resultante es un acto de fidelidad de Dios. La fe, según la escrita, parece dar a entender una palabra, un mensaje o una relación. La fe significa creer en la verdad de la palabra de Dios, que se relaciona con alguna palabra hablada o con alguna promesa hecha por Él.
y expresa la creencia de que la persona que lo oyó lo tiene por verdadero, está de acuerdo, depende de él y obedece. Esto es fe. Su fruto variará según la naturaleza del mensaje recibido y según las circunstancias del receptor. Convenció a Noé para construir un arca, ustedes recordarán. A Abraham a sacrificar a su hijo, también recordarán. A Moisés de ser llamado el hijo de la hija de Faraón. A los israelitas de marchar alrededor de las murallas de Jericó. Por eso yo creo en Dios de que será tal como Él lo dijo. O sea, esto para ponerlos en contexto, ¿qué pudo haber estado en la mente de nuestro hermano Pablo? Él lo dijo, cuando dijo, él lo dijo, pues debe ser tajante y no andar como las olas del mar, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos fundamentados sobre la palabra de Dios y no estamos pues así como ustedes saben, fluctuantes. Así como que, ay, se va por allá, el día de mañana se viene por acá, hoy creo en Cristo Jesús, ay, mañana ya estoy nuevamente desanimado porque me pasó una circunstancia difícil en mi vida y después al otro día otra vez ya estoy mejor y otra vez estoy acá. Mi hermano, parémonos tiesos, pongámonos a estudiar las escrituras, mantengamos esa comunicación con el Dios vivo. Sigamos, versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. La isla de Malta, al sur de Sicilia. Esto lo vemos en Hechos capítulo 28, versículo 1. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 14 noches, mis hermanos. Corresponde exactamente a la distancia recorrida en su ruta a la deriva, con el ancla de mar. Ellos viajaron entre 766 y 58 kilómetros en un periodo de 24 horas, para que vayan sacando cálculos. El mar Adriático se ubica al sur del Mediterráneo central, Adria, pero no se refiere al mar Adriático de nuestros días, más bien es el Mediterráneo central, que incluía el mar Jónico. Cuando el texto menciona presintieron que se aproximaba a tierra, ellos posiblemente escucharon o vieron en las olas ciertas aves o peces, que era una manera de saber si estaba pues cerca de la costa. Versículo 28. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. La sonda, este verbo significa ir adelante, que está relacionado con dejar caer una cuerda ponderada como marca la profundidad del agua. Ahora, cuando el texto menciona sobre metros de profundidad o las brazas, este es el espacio entre los brazos extendidos, que es la medida utilizada por los marineros para señalar la profundidad del agua. Versículo 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Mis hermanos, todavía estaba oscuro, por lo cual ellos no sabían exactamente dónde estaban. Querían frenar o detener el choque de la nave con tierra hasta poder ver dónde pues realmente se dirigía el buque. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Estos marineros, mis hermanos, no eran hombres de fe, pues harían todo lo posible para salvarse cada uno a sí mismos. ¿Y cuántas veces nosotros, me incluyo, cuántas veces no hemos pasado por situaciones en donde yo también, ¿sabes qué? Como que si Dios va a necesitar la participación de nosotros para sus actos soberanos, ¿no verdad? Para que se ejecute o se cumpla un objetivo. No, mis hermanos. Si nosotros tenemos una situación difícil y nosotros ponemos esa situación en manos de Dios, mis hermanos, está en las mejores manos. Ya sea que va a ser el resultado de una manera positiva para nosotros o negativa para nosotros. Pero es que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Adiciono, la Biblia dice que todo lo que sucede con nosotros, siendo cristianos, nos ayuda a bien.
todo lo que pasa en nosotros. Oye, pero, no, pero me siento triste porque no salió acorde como yo quería. Mi hermano, usted no sabe si es que, mire, lo que para nosotros nos parece malo, no, eso me parece que no debió haber sido así. No salió ese viaje que yo quería ir por ejemplo, yo quería ir a Chile para visitar a los hermanos allá, que se va a formar el Ministerio Biblia Libre Internacional allá en Chile, y no se dio el viaje. Mis hermanos, Dios es soberano. Él sabe qué pudo haber pasado en ese viaje. De pronto el avión se iba a caer. ¿Qué podemos nosotros reclamarle a Dios? Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Pero sigamos. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Cuando el texto menciona si estos no permanecen, esta es una oración condicional de tercera clase porque hubo algunas condiciones relacionadas con la última visión de Pablo y la promesa divina. Permítame un segundo, mis hermanos queridos. Probando. Ahí está. Perdón. Ok, cuando el texto menciona salvarse, en el sentido del Antiguo Testamento, para la liberación física. Bueno, ustedes ya saben que hay una palabra ahí que se llama sozo. Hay palabras que son ambiguas en las escrituras, ¿no? Pero en el momento que se hizo la traducción de los originales, hubieron ciertas palabras que no precisamente fueron las apropiadas como para que dé la idea real de lo que el autor quiso decir. Pero bueno, eso ya más adelante lo vamos a ver cuando veamos el libro de Gálatas. Salvarse. En el sentido del Antiguo Testamento, para la liberación física, lo cual, comprendiéndolo Pablo, los marineros, los soldados y sus compañeros, bueno, y también los pasajeros que escucharon el Evangelio, lo que añade el sentido del Nuevo Testamento de la salvación espiritual a largo plazo. Terrible tragedia, mis hermanos, es la salvación física ante la muerte eterna. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Mis hermanos, ustedes recordarán que es verdad, una persona cuando no conoce la voluntad de Dios y quiere estudiar las escrituras y de repente está pasando por una situación difícil y de pronto una persona, estoy hablando del cristiano, dice: ¿sabes qué? Permíteme, no entiendo por qué. Voy a poner un ejemplo real. ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué? Pero es que no, trato de entender y uno se aflige, ¿no? O sea, que voy a ayunar un par de días. No porque quiera torcer la mano de Dios para resucitar al familiar que ha fallecido, sino porque quiere entender la voluntad de Dios. Y una vez más lo digo, si cualquiera de nosotros, llamándonos cristianos, pretende que ayunando 3, 4, 5, 6 días para torcer la voluntad de Dios a favor de nosotros, para que cumpla algo a favor de nosotros, mis hermanos, lo único que vamos a pasar es hambre. Más nada. No podemos torcer la mano de Dios. Y ese mismo ejemplo lo podemos aplicar con la ofrenda voluntaria.
Yo voy a ofrendar porque Dios ama al dador alegre. Porque, y comienzan todos estos textos a tergiversarlo de cierta forma en que sale a flote las intenciones negativas del corazón. Ese corazón entenebrecido. Si usted va a hacer algo, hágalo para la gloria de Dios. No lo haga porque espera algo a cambio. Ahora, hay personas que dicen, y bueno, hubo por ahí una persona que ya falleció de un movimiento carismático que había mencionado que había ayunado 41 días. O sea, le ganó al mismo Señor Jesucristo. 41 días, mis hermanos. Y aquí vemos en el libro en este texto que estamos viendo, que era el día 14. Día 14. Ya me imagino que los pobres ya estaban casi que debilitados. 14. Imagínense. Y el otro 41. O sea, le ganó al Señor. Uf. Pero bueno, sigamos, mis hermanos. Cuando comenzó a amanecer, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Existe al menos 3 posibles significados de 14 días sin comer. Primero, tal vez estaban mareados por la violenta y prolongada tormenta. Segundo, ellos oraban y ayunaban a fin de ser salvados. Claro, está bajo un ritual pagano, lo que había mencionado. Si usted va a ayunar para intentar torcer la mano de Dios, pues de una manera indirecta está haciendo un ritual pagano. Eso no es de cristianos. No haga nada esperando algo a cambio. Tercero, estaban tan ocupados tratando de salvar el barco que la comida se convirtió en un asunto sin importancia. Y bueno, y eso puede pasar. Uno puede estar tan tenso, tan preocupado por algo, que a uno se le pasa la hora de almorzar. Dice: Dios, oye, no, ni siquiera he almorzado. Claro, pero ya 14 días, pues imagínate. Hay que también entender el contexto. Estás en un barco a la deriva. O sea, estás así, tú no sabes ni dónde mismo estás. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Imagínense lo que menciona Pablo. Imagínense. Pablo usa palabras similares a las de Jesús. Lucas capítulo 12 versículo 7. Lucas capítulo 21 versículo 18. Este era un modismo hebreo de protección. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 45 lo corrobora. Segunda de Samuel 14:11 también. Y Primera de Reyes 1:52. Seguimos, versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Mis hermanos, esto, por si acaso, esto no se refiere a la cena del Señor, sino a la increíble fe de Pablo. Incluso en medio de la crisis, la fe de Pablo influyó sobre los demás. Solo basta con mirar el siguiente versículo. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Mire qué lindo. Versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 266. Como embarcación oceánica, era un barco mucho más grande que el velero en el que viajó Pablo. Ustedes recordarán, desde Cesarea a Licia. 266, imagínense, esto incluye la tripulación y los pasajeros. Versículo 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Era un enorme barco granero egipcio. Habían tirado por la borda toda la carga y algunos otros aparejos. Cuidado, no me vaya a entender pasajeros. No tiraron a ningún pasajero. Tiraron a algunos otros aparejos. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa.
en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Pese a todo, aún podían controlar la nave. Hay una variante ahí en el manuscrito griego relacionada con conducir la nave hacia la costa. En el manuscrito Aleph y en el manuscrito A y en el B2 dice encallar la nave de forma segura. Ambas palabras suenan muy similares, exosai y exosai. Era común fuesen leídas en alguna de las muchas copias de los antiguos manuscritos griegos. La similitud sonora de los términos a menudo confundían. Recuerden que los copistas utilizaban a otros que le dictaran, lo cual pues causó tantas variantes en los manuscritos. Pero bueno, un ejemplo de esto lo tenemos en Juan capítulo 1 versículo 41. Ustedes recordarán en la elección de Andrés. El Textus Receptus dice protos, lo que significa que Andrés fue el primero en hacer un conversículo, mientras los manuscritos más antiguos dice protón, o sea, lo primero, lo que hizo. Bueno, esto ya ustedes lo pueden corroborar más adelante, ¿no? Pueden leer el versículo y diría así: esto es lo primero que hizo, fue hallar a su hermano. Seguimos, versículo 40, cortando pues las anclas las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Los arrecifes a lo largo de la costa causaron muchos naufragios. En este caso, había un arrecife en el lugar donde concluían la bahía y las olas del mar. La New American Standard Bible y la New King James Version dice timones. O bueno, también lo conocen como remos para conducir. Esto se refiere a los timones dobles. Esto era típico de los barcos grandes. Lo vemos en Santiago capítulo 3 versículo 4. Ahí también usa la misma palabra timón. Muchas veces este consistía en un palo con grandes penales para sostener una vela mayor, grande y cuadrada, y posiblemente una gavía, y un pequeño palo de trinquete, o que le llaman artemón, inclinado hacia adelante, así como un baupress que podía utilizarse para gobernar la nave cuando no se quería aprovechar el viento. El término proa es un término poco frecuente, pero debe referirse a una pequeña vela en la proa, como la refiere Juvenal en Sátiras, página 12, inciso 69. Seguimos, versículo 41. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Este es el estrecho canal de la bahía de San Pablo, entre Malta y la isla de Selmunet, o Salmoneta, como lo conocen, donde las corrientes crean bancos de arena. Esta clase de detalle náutico indica que Lucas fue un testigo ocular, pero con muchos detalles. Se tenía todos los detalles de primera mano. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Imagínense ustedes, imagínense. Ya, o sea, si no me muero por la tormenta, igual me van a matar. O sea, ya esa gente, ¿qué hambre le van a dar? Imagínense. Quizás también por eso no habían comido, ¿no? 14 días. Si igual dicen, no, igual nos van a matar. Bueno, entonces los soldados acordaron matar a los presos, versículo 42, para que ninguno se fugase nadando. Si se les escapaba a los soldados, ellos habrían sido castigados y con pena de muerte. Ustedes recordarán Hechos 12:19 y Hechos 16:27. Ustedes recordarán al carcelero de Filipo en Hechos 16:31. Ahí donde se menciona el texto malinterpretado y tergiversado de cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero bueno, eso era una promesa específica para alguien específico, en un lugar específico y bajo una circunstancia específica. Versículo 43. Pero el centurión,
queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. El discurso de Pablo, mis hermanos, su fe y acciones le habían convencido de que el líder del contingente romano confiaba en él y le protegiera. Aquí vemos un acto soberano de Dios, tocando el corazón del centurión Julio. Ahora, ¿por qué no permitió que mataran a los presos, incluyendo a Pablo? ¿Por qué Dios no lo permitió? Porque Dios es soberano. Y consideró que aún no era la hora de morir de Pablo, ya que tenía que cumplir con otros propósitos que iban a glorificar a Dios, basado en su bendita voluntad. Una vez más, mis hermanos, nadie muere antes de tiempo. Aquí en este evento que experimentó Pablo se cumple la promesa de Dios dada en Hechos capítulo 27, versículo 24. Mi hermano, Víctor Macei, ¿me puede leer Hechos 27, 24, por favor? Para que recordemos la promesa que Dios le hizo. Y aquí se está cumpliendo en Hechos 27, 43. Ahí mismo, Hechos 27, 24. ¿Cuál fue la promesa? 4:24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Imagínense. ¿Quién se murió ahí? Ninguno se murió. ¿Y la situación cómo estuvo? Así como Magic Kingdom, como Disneylandia, todo Alicia en el País de las Maravillas, todo color de rosa, ¿no? La vieron negra, la vieron difícil. Y sin embargo ninguno murió. Porque Dios le hizo esa promesa. Pablo conocía bien quién era el Señor. Eso es lo que nos falta a nosotros también, testificar, estar confiados quién es el Señor. Estar seguros de quién estamos testificando. Ninguno murió. Ahí está. El barco se pudo haber hecho pedazos acá y todo. Es más, como dicen, la cerecita encima del pastel. ¿Cuál era? Que los iban a matar. O sea, para variar. Los iban a matar. Entonces, nadie muere antes de tiempo. No existe ese, ay Dios mío, lo atropelló, mira, uy, ya murió jovencito. Nadie muere antes de tiempo. Dios ha decretado desde la eternidad cuándo iba a nacer mi hermana Silvia Rojas y cuándo iba a estar con el Señor. Desde la eternidad ya lo decretó Él. ¿Qué podemos nosotros estar? Ay, ¿qué será el día de mañana? No, si estamos en las manos del Señor. Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Por nada estáis afanados, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuidado, es importante leer este texto 44, pero con todo el contexto. Porque cuando dice, y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron. Todos se salvaron y ya están en las bodas del Cordero. Cuidado, hay que entender el contexto. Porque cuando una persona que está empezando a leer las Escrituras comienza a leer textos en donde dice se salvó y se salvaron, ya, ganó la salvación. Pero espérate, ¿se salvaron de qué? Y ahí está la interpretación de Mateo 24, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Espérate, ¿ese será salvo de qué? ¿Salvados para la vida eterna
o salvados de la destrucción de toda Jerusalén, que casi que borran del mapa Jerusalén en el 70 después de Cristo, cuando incendiaron, ustedes recordarán, Tito Vespasiano, etcétera, etcétera, que arrasó con toda Jerusalén. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Espérate, pues leamos el contexto. No podemos usar un texto suelto para aplicarlo a hacer una doctrina basado en salvación por méritos, salvación basado en obras. No, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Entonces, como dice mi hermana Vanessa Rossi, el que conoce quién es Dios vive siempre confiado y fortalecido, sabiendo que Dios tiene el control. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Escritura dice que si es que el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y eso incluye el ser libres de esa, ay, Dios mío, ay, está así tenso, uy, y ahora, ay, y no tengo para mañana, y no, me botaron del trabajo, y ahora, ¿cómo yo les preparo el desayuno a los niños? No tengo ni siquiera para comprar un pancito, huevos, leche, pan, cereal, qué sé yo, no sé, el mate, el paquetito de mate, no sé, pues en otros países. Ay, uy, mi hermano, estamos en las manos del Señor. Si usted sigue vivo el día de hoy, es por la voluntad soberana de Él. Si usted está escuchando este mensaje, es por su pura voluntad. Si usted va a dar compartir, le va a dar like, va a compartir este video con todas las personas que usted pueda, es por pura voluntad del Señor. Que por cierto, este es el penúltimo video de este estudio Hechos de los Apóstoles. El último, gloria a Dios, el último va a estar pero candela. Bueno, mis hermanos, hacemos una pausa. ¿Qué opina mi hermana Viviana, por ejemplo? Bienvenida, mi hermana Viviana, allá en Chile. ¿Qué opina usted de todo lo que le pasó a Pablo en este naufragio? Hola, hermano David, hermanos. Me parece impresionante su vida en cuanto a la fe y la confianza en Dios. Compartíamos con mi esposo ahora mientras lo escuchábamos de que realmente recibía promesas de Dios y se cumplían. O sea, podemos ver en el mismo ejemplo en hecho de cómo Dios le dice: te vas a salvar porque dentro de su propósito estaba que él compareciera ante César y que sería salvo con los demás, y se cumplió. Hoy en día estamos rodeados de falsas promesas, cosas que nos prometen bajo el nombre de Dios y no son reales. Entonces, primero me parece demasiado impactante, hermoso. Hay mucho que aprender de apóstol Pablo, muchísimo que rescatar de su vida, de esa confianza indescriptible con Dios, que es menester de todos nosotros alcanzar ese nivel de confianza en nuestro Dios. Ahora, lo que acabas de mencionar es algo maravilloso. Mira, hagámonos la pregunta. Si la Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios es quien pone el querer como el hacer, en Filipenses 1:6 es Dios quien prepara a los cristianos. Yo le hago ahora la pregunta a Víctor Macei: ¿quién preparó a Pablo? Mi hermano, la historia nos narra que la preparación en este tema del Evangelio fue el propio Señor Jesucristo, porque él fue pues muy estudiado en la ley bajo Gamaliel y eso, pero en esto de la fe y el depositar su existencia y su eternalidad es nuestro propio Señor Jesucristo. Ahora, tome nota con lo que le voy a mencionar. Si el Señor Jesucristo lo preparó a Pablo, ¿quién nos está preparando a nosotros mediante la lectura de las Escrituras? ¿Quién nos da iluminación y entendimiento de las Escrituras para testificar de Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo, tal como Él nos dijo que iba a hacerlo Él mismo por su Espíritu, el Espíritu Santo.
y esto es maravilloso. Esto es maravilloso como a lo largo de todas las escrituras interviene la Trinidad. A lo largo. No podemos llegar al Padre sin nosotros no haber vuelto a nacer. No podemos llegar al Padre sin haber sido regenerados, sin estar día a día santificando. Bueno, por si acaso, la santificación ya es la consecuencia de que una persona ha pasado de muerte a vida. Pero el Espíritu Santo, lo que pasa es que la gente, pues, como no lo ve, no lo conoce, ¿no? Estoy hablando del que no es cristiano. No, ¿para qué? No, pero para nosotros nos redarguye, nos convence de pecado, nos prepara, nos equipa, nos da esa dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, para salir a predicar el evangelio sin miedo. Ay, es que en mi trabajo hay 2 mormones y un ateo. Pero eso no es problema suyo. Usted solo predique. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no convence a nadie de pecado. Usted solamente vea, aquí está el mensaje, la semilla, y el resto es obra del Espíritu Santo. Pero claro, preparémonos para no andar diciendo que la salvación se pierde o que hay un rapto antes de la gran tribulación. No, preparémonos. O que cuando uno se muere queda dormido ahí. No, uno está consciente, ya eso es otro tema que... Pero bueno, quiero mandar un saludo para todos los hermanos que han estado viendo esta transmisión. A Maidolis Maidolis está ahorita en Cuba, pero pronto estará nuevamente en África. Para Enid Machuca y también para nuestra hermana Hilda Ramírez. Un abrazo a la distancia. Mi hermana Silvia, ¿qué opina de la participación de nuestro hermano Pablo ahí en medio de todos estos 265, bueno, con Pablo 266? ¿Qué opina ahí mi hermana? Bueno, es una grande enseñanza, bueno, de todos los discípulos que estuvieron con el Señor, y principalmente uno de ellos, Pablo, ¿verdad? El cual, pues cada vez que leemos a través de la palabra, pues nos fortalece mucho en la fe, ¿verdad? En que no dudó nunca del Señor, ¿verdad? Y que aún así es para nosotros que ante cualquier circunstancia, por difícil que sea, pongamos siempre nuestros ojos en el Señor, que no dudemos nunca como dudó Pablo, que sigamos adelante puesta nuestra confianza en Él, esperando en Él en el tiempo del Señor, no en el nuestro, y que la voluntad de Él siempre sea, así como lo hacemos en estas oraciones. Porque como carnalmente pedimos o podemos pedir cosas, pero Dios nos enseña y Dios que nos cambia, pedimos siempre la voluntad de Él. Amén. Ustedes recordarán que la palabra de Dios es ese bálsamo para nuestra vida. Ese es el que nos está dando ese alimento espiritual, y estamos comiendo y debemos compartir también el mensaje. O sea, no agarren ese pan de vida, no lo coman ustedes así como mezquinos, lo esconden y no, pues si ustedes esconden el pan, pues obviamente le va a caer moho. Tienen que compartirlo. No, es compartir su palabra en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y obra el Santo Espíritu de Dios en cada uno de sus hijos para dar la palabra. Porque esa es la única que día a día nos va dando vida, y nos da vida, y nos da ahí, y está ahí. Ustedes recordarán Ezequiel, si mal no recuerdo, Ezequiel capítulo 37, es el valle de los huesos de los huesos secos. Ustedes recordarán. Y que decía, hijo de hombre, profetiza, etcétera, etcétera, y comienza a predicar, y de repente todos esos huesos comienzan a formársele cartílagos y la carne, y es exactamente lo que hace la palabra con nosotros día a día. Y nos trae vida. Y damos vida a través de su palabra. Y correcto, y aquí viene algo adicional. Ríos de agua viva fluyen en nuestro interior cada vez que nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Qué maravilloso. Y espérense al Señor. Amén. Sí, mi hermana, dígame. Disculpe, ¿sabe que
hacía la comparación que nosotros hacemos a veces los cristianos cuando decimos que estamos pasando por tempestades, por tormenta, y en realidad no sabemos qué es eso realmente. Pablo lo vivió de manera literal, pero cuando nosotros hemos vivido situaciones difíciles decimos, oh, Señor, líbrame de esta tormenta, de esta tempestad, y a veces nuestra vida ni siquiera ha estado en riesgo, ni siquiera estamos ni al borde de perder la vida como la vivió Pablo. Y a veces en nuestro lenguaje cristiano usamos cosas sin ni siquiera saber lo que realmente es vivirla. Y ahora que usted lo explicó detalladamente, lo que sintieron los demás, el temor a morir, qué hacemos, a dónde vamos, da mucho que analizar y tener mucho cuidado en cómo nos referimos a nuestras pruebas, que no se comparan a veces en nada a lo que han vivido mire otros que cristianos. ni comían, ni siquiera comieron por 14 días. Quiero imaginarme que ellos estaban ayunando, que no es que no hayan comido porque tenían ya el temor metido en su cabeza, que igual si no nos mata la tempestad, igual nos van a matar aquí tarde o temprano. O sea, cuando o morimos en la tempestad o morimos apenas lleguemos a tierra. O sea, quisiera pensar de que ellos estaban ayunando, quisiera pensar. Pero es verdad lo que dice mi hermana. Muchos de nosotros nos quejamos y preocupados y estamos tensos. Uy, ahora, ¿y qué va a pasar mañana? Había un viejo adagio que dice que uno quejándose de no tener zapatos nuevos, y cuando uno mira atrás se da cuenta que hay alguien que no tiene ni siquiera piernas. Imagínense. La cruz de cada uno es diferente. La cruz de cada uno de nosotros es muy diferente. Pero en Cristo Jesús, usted agarre esa carga pesada y deposite esa confianza así en el Señor. Esto es lo que está pasando conmigo día a día. Yo confío en ti. Así que aquí te entrego, para las madres, por ejemplo, que tienen un hijo rebelde o una hija rebelde. Padre, yo no la voy a cambiar. Aquí te entrego esta hija. Aquí te la dejo. Oro por ella. Y mis hermanos, tenemos que seguir orando por ellos. No vamos nosotros a convencer de pecado, no vamos a cambiar, pero el Señor sabe si es que esa persona está escogida tarde o temprano. Tarde o temprano el Santo Espíritu lo trae, lo regenera, lo santifica y lo lleva a la redención, a la gloria, a verlo a nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por esta transmisión, por atender esta transmisión. Nos vemos, si Dios lo permite, aquí en 8 días, como dice el hermano Edgar. Para las personas que quieren, ¿qué les parece? Vamos a orar, mis hermanos. Por cierto, me estaba olvidando de orar. Vamos a agradecer al Padre. Mi hermano Víctor, ¿qué le parece? Regálenos la oración. Padre bueno, unido con mis hermanos, Señor, en todos los lugares donde están ellos en este momento, en todo el mundo, te damos gracias, Señor, por este banquete, por esta delicia, por enseñarnos a través de las historias impresionantes que hemos leído y aprendido el día de hoy, que podemos depositar nuestra confianza en lo que tú nos hablas, a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. Solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Señor, gracias por mi hermano David, gracias por el ministerio de Biblia Libre, por la dedicación, por las horas de trabajo. Gracias por mis hermanos, Señor, que reciben esta bellísima iluminación, esta bella palabra, para que todos la podamos aplicar, nos llenemos de confianza y la podamos llevar y aplicar a partir de ya, Señor, y cada día de nuestra vida. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por la transmisión. Ante todo, mi hermano Mauricio, un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga. Mi hermano, no puedo despedirme de la transmisión sin antes preguntarte qué opinas de lo que pasó en este evento con nuestro hermano Pablo. Cuéntanos, mi hermano, ¿qué opinas? No te escucho. Ahora sí. Ahora sí, la tecnología que me atropella. Hermano, es aprender a depender de Dios.
como decían los hermanos aquí, las hermanas que hablaron, Dios le había dicho a Pablo, debes y tienes que llegar a Roma, como sea. Y él tenía esa plena confianza y le impartió esa confianza a estas personas, más estas personas no quisieron escuchar. Por ahí, cuando tú comentabas que el centurión le creyó más al capitán y al piloto que a Pablo mismo. Pero luego, como tú dijiste, te lo dije, es aprender a confiar en Dios. Y Dios respaldó lo que Pablo les había dicho. Ninguno se perderá. Por eso es que el centurión no permitió que mataran a ninguno, sino que permitió que todos nadaran hacia la orilla. ¿Por qué? Porque confiaba ya en la voz de Pablo. Dios quiera que este centurión se haya convertido a través de la predicación y el ejemplo de Pablo, y todos los que estuvieran ahí, muchos recibieran a Jesús. Es aprender a confiar cuando Dios está hablando. Así como decías cuando le preguntaste a los hermanos, ¿quién es ese ángel que le habló a Dios, perdón, a Pablo? Era el mismo Señor mandándole el mensaje a Pablo para decirle, esto va a acontecer, porque es necesario que tú llegues a Roma. Por encima de cualquier otra cosa, la palabra de Dios se cumple. Sea como sea, la palabra de Dios se cumple. Un abrazo para todos, bendiciones. Amén, amén. Ahora, por cierto, ustedes recordarán el eunuco etíope que estaba con Felipe y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Yo creo que esa gente que estaba con Pablo, que ninguno murieron, y voy a hablar por los que creyeron, me imagino que por lo menos uno tuvo que haber creído, en este caso fue el centurión Julio. Ellos tenían agua suficiente para ser bautizados ahí. Suficiente. Y ya saben por qué. Mis hermanos, que el Señor nos los bendiga. Ahí les dejo el puño para la foto. Un ratito ahí vamos ahí. Sí. Ahora sí, mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones.